Buenas tardes, estamos en esta entrevista con la periodista mexicana Nancy Flores. Esta entrevista forma parte de una investigación postdoctoral apoyada por la Secretaría de Ciencia y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en torno al papel geopolítico de los medios de comunicación hoy en México. Nancy, muchas gracias por estar en esta entrevista con nosotros. Gracias, Marcela. Nancy, quiero que vamos a ir como lento para llegar al tema de profundidad que quiero platicar contigo, pero antes me gustaría que nos cuentes un poco de tus razones de concepción histórica que puedas comentarnos sobre el ejercicio del periodismo, ¿no? Cómo Nancy decide hacer de su profesión el periodismo en un país como es México, que vamos a ir analizando. Sí, el periodismo yo creo que se debe de siempre enmarcar dentro del servicio social. Es decir, nosotros trabajamos para la sociedad, para el pueblo, no tanto para los dueños de los medios de comunicación, sino más bien para ejercer como una herramienta el derecho humano a la información de todas y todos, el derecho humano a la verdad, no porque los periodistas tengamos la verdad en las manos, ni mucho menos, sino porque sí tenemos como la convicción de buscar la verdad. Y la única forma para pues ejercer esta herramienta con el respeto, ¿no? Porque es el respeto a los derechos humanos de los demás, que es el derecho humano a la información, a la verdad, la libertad de expresión, de opinión y de prensa, pues justamente se debe de hacer desde digamos, desde un punto de vista 100% ético. No creo que algunas expresiones que se dan en corporaciones mediáticas se encajen dentro de lo que es el periodismo, porque violan sistemáticamente ese derecho humano a la información de las personas, porque son maquinaciones, se cocinan trabajos con intereses ilegítimos de por medio. Entonces, la única manera para ejercer esta profesión y este servicio para la sociedad pues tiene que ser desde la honestidad, la libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad y siempre con responsabilidad frente a nosotros, ¿no? Frente al pueblo. Esto que mencionas lo podríamos poner en todos los idiomas del mundo y creo que sería un debate actual e internacional. Es decir, quienes están planteando desde el periodismo una perspectiva crítica defenderían esto que dices como el derecho a la información y sin embargo, a pesar de que este reconocimiento es muy claro y compartido, se vive en nuestros países parece que una guerra en términos de discursos en los medios de comunicación. Hay un gran campo de medios privados que se consolidaron con el proyecto de privatización de las estructuras en general, y estos medios de comunicación apoyaron, resumiendo, al capitalismo. Hemos vivido en México, a partir del 2018, un proceso de ruptura con ese modelo en el que encajaban los grandes medios de comunicación. ¿Crees desde tu perspectiva que la ruptura del 2018 implicó un cambio político para que la información efectivamente sea el cumplimiento de los derechos humanos? Que el Estado ha jugado un papel importante en el 2018 con la Cuarta Transformación, que las corporaciones se acomodaron o están incómodas con este cambio en la comunicación de la 4T. ¿Cómo ves esto que mencionabas al inicio con el proceso actual? Sí, bueno, primero esta parte es muy importante entenderla en el contexto general de lo que ocurre con las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, que es la mercantilización de la información, o sea, esto de cómo se acomodan en el capitalismo
Pues primero porque son negocios, ¿no? O sea, hay que entenderlos como parte de engranajes de negocios y parte de la oligarquía, o sea, son al final pues empresas de oligarcas, la mayoría de las grandes corporaciones a nivel global, y México no es la excepción. Entonces, cuando empiezan a mercantilizar la información, lo que significa es que la sujetan a las reglas del mercado, como lo ha estudiado Chomsky, el propio Ramonet, en su momento Kapuscinski. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la información, entonces, si es una mercancía, ya se vuelve pues un producto. Y al ser un producto y sujetarse a las reglas del mercado, pues se convierte en posverdad, que es esta, digamos, tomar elementos de la realidad, tergiversarlos para fines específicos, generalmente ilegítimos, y con ello convertirse en mecanismos de manipulación. Esto no es nuevo, esto está muy estudiado en las ciencias de la comunicación. La agenda setting, por ejemplo, esta teoría de la agenda setting, pues lo tiene muy claro, ¿no? De cómo las corporaciones marcan exactamente en qué tenemos que poner atención. Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees, observas que los medios, que eso lo vimos claro en México, que las corporaciones lograron poner una agenda política, económica, mientras tuvieron el poder? Totalmente, o sea, totalmente, porque hay que recordar, por ejemplo, situaciones muy terribles que hemos vivido, pero además eso desde hace muchas décadas. Todo el periodo de la Guerra Sucia, de 1960 a 1995, la agenda de cómo digamos de qué teníamos conocimiento de la sociedad, no porque yo haya vivido en esa época, sino porque, o sea, por el estudio que podemos hacer de esa época, pues es justo la forma en cómo ellos querían que se viera, ¿no? O sea, cómo actuaron en 1968, cómo actuaron en 1971, que son dos periodos pues importantes, trágicos, terribles, ¿no? Para el pueblo, por la represión estudiantil, pero en general cómo actuaron en esa época, eso tiene que ver con una agenda que imponen, ¿no? O sea, la agenda que viola el derecho humano a la información y el derecho humano a la verdad. Y lo mismo podemos ver en el periodo de Felipe Calderón, que es una reedición de la Guerra Sucia, pero ahora con el componente del supuesto combate al narcotráfico, con una sociedad entre el gobierno de Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa por vía Genaro García Luna, y los medios pues ahí abiertamente firmando un pacto de silencio en marzo de 2011. Ya en el descaro total, en el cinismo, ¿no? O sea, acompañando esta atrocidad que se vivió en ese momento. Esos son dos ejemplos, pero no son los únicos. Cuando México vive el error de diciembre de 1994 y después el gran latrocinio que fue el Fobaproa, o todo el periodo de las privatizaciones previas que se empezaron a dar en el gobierno de Miguel de la Madrid, luego en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo que pasó en el gobierno de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, pues fue también la imposición ideológica de estos aparatos, porque al final se convierten en aparatos ideológicos del poder económico, como lo dice Althusser, aunque él dice del Estado, pero aquí en realidad vamos a ver lo que es del poder económico, que pues generan toda esta ideología de que esa es la única manera, o sea, los pueblos, los países no van a salir adelante si no privatizan sus bienes y sus recursos y sus empresas, etcétera. Entonces, claro, eso es una imposición de agenda para el pueblo que no respeta ni el derecho humano a la información ni el derecho humano a la verdad. Entonces, si entendemos este contexto y los vemos como aparatos ideológicos del poder económico, entendemos cuál es la realidad mexicana y no creo que hayan cambiado, o sea, al contrario. Creo que se profundiza la crisis de los medios, de su desinformación, justo porque empieza un periodo donde se les empieza a visibilizar como lo que son, como estas empresas que contribuyen a la atrocidad. ¿Por qué lo menciono como una atrocidad? Porque ya estamos viendo los efectos del cambio climático, donde la oligarquía tiene un papel fundamental, ¿no? Y ellos pues operan como eso, como intereses de grupo, de clase,
y a la clase que representa pues es la clase oligarca. Ahora, ¿cómo podemos revisar la realidad mexicana a partir de 2018 o de diciembre de 2018 para acá? Pues con una, digamos, también con una enseñanza política de qué son estas corporaciones mediáticas, en qué están mintiendo, la exhibición permanente en el quién es quién en las mentiras de la semana que tuvo el presidente López Obrador, contribuyó mucho a ver sus campañas de guerra sucia mediática, de mentiras, de tergiversaciones de la realidad, de posverdad. Pero ellos mismos, ahora, cuando ya no existe esta sección que era muy importante desde mi punto de vista, pues siguen exhibiéndose a sí mismos. Por ejemplo, tenemos cifras muy importantes de cómo salen de la pobreza 13.4 millones de personas y cómo salen de la pobreza 1.7 millones de personas, de la pobreza extrema. Y ellos, ¿qué hacen? Pues buscar cortinas de humo, ¿no? O sea, en vez de pues de dar esta noticia que evidentemente es una noticia importantísima, no solo para México, sino para el mundo, porque se rompe el paradigma de que lo único que era posible era el modelo económico neoliberal. Ya vimos que no, que hay otra alternativa que se llama, en este caso, humanismo mexicano, porque así se le quiso poner en este país, que a pesar de una pandemia de COVID-19 logra estos resultados. Pues ellos siguen actuando como lo que son, como aparatos ideológicos del poder económico, insertos en un gran mecanismo que se llama, pues eso, modelo económico neoliberal. Ahora, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues lo mismo, o sea, siempre justificando la situación que vive el planeta, porque no nos dicen con claridad cuál es la verdad, y la verdad es que, por ejemplo, una persona en situación de privilegio, pues no solo es que controle los recursos, sino también que contamina lo que nosotros contaminamos en 2 años. O sea, una persona, digamos, de la clase trabajadora contamina lo mismo en 2 años que un oligarca al día, ¿no? O sea, pues ahí entendemos que no sirve de nada que estemos reciclando o separando nuestra basura o todo eso, ¿no? ¿Y quién estaría en México dando esa información que sería tan necesaria en términos geopolíticos a la ciudadanía? La está dando el Estado en las conferencias, ¿no? Que también es una transformación en la comunicación nacional. La están dando los medios públicos con un nuevo papel. La dan los medios alternativos. ¿Quién consideras hoy que en México estaría haciendo una contrapropuesta a lo que dice sigue siendo esa agenda corporativa, ¿no? Que miente o que desinforma? Yo creo que hay muchos esfuerzos desde la independencia y desde lo no periodístico. O sea, también hay muchos, por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pues este esfuerzo de los científicos que forman parte de este capítulo México Rebelión Científica, pues están dando su parte, ¿no? O sea, están aportando toda esta información tan relevante, aunque no son periodistas. ¿Por qué? ¿Qué está faltando ahí? Pues primero está faltando, yo creo que una sensibilidad ante lo que estamos viviendo. Segundo, que sí, al final dominan la agenda, como lo dice la teoría de la agenda setting, las corporaciones mediáticas. Y en último lugar, porque quizá estamos muy inmersos en los problemas pues más inmediatos, ¿no? O sea, la propia prensa está inmersa en los problemas más inmediatos. Yo creo que nos falta mucho como corporaciones mediáticas, las que son privadas, las que tienen este modelo de negocios, pues ahí está todavía más complicado, pero también a los medios alternativos nos falta avanzar en agendas pues que sean como más, digamos, como más integrales, ¿no? O sea, que empecemos a juntar más la información y a generar nuevo conocimiento sobre los problemas sociales que vivimos en el día a día para entender bien los fenómenos. Y a veces nos quedamos como mucho en la inmediatez porque seguimos pues eso, en la agenda de lo político, de lo escandaloso, etc. Pues, ¿considerarías que sería un reto para México en una intento también como de revolución cultural, formar periodistas
que vean el propio ejercicio del periodismo distinto, como con una participación política concreta. A veces justo los periodistas son formados en la idea de que ellos son ajenos a la realidad y ellos solo son quienes registran, ¿no? Como que la realidad existe afuera. También un poco le pasa a los investigadores, ¿no? Como todo es un objeto y ellos nunca se ven como parte de esas realidades. ¿Crees que hoy podríamos aportar, o que el ejercicio podría aportar desde una participación política más activa o como una conciencia histórica más marcada? Sí, definitivamente. Lo que considero es que desde la escuela ha habido un despojo a esta profesión. Primero porque no se enseña con, digamos, con mucha eficiencia, pero además que casi no se promueve la enseñanza de la ética periodística, o sea, como si la ética periodística corriera por una vía y el ejercicio periodístico por otra, cuando es intrínseco, o sea, si no hay ética, el periodismo no es posible. ¿Por qué? Porque aquello que no es ético, entonces o es propaganda o es publicidad o es otra cosa o es posverdad o son mentiras o son campañas de guerra sucia o otras cosas, ¿no? O sea, pero periodismo no es, porque no está respondiendo a los principios éticos de la profesión. Segundo, porque hay un despojo que viene, yo creo que sí, con una tendencia muy marcada de la propia oligarquía a apropiarse de esta profesión, y lo creo además porque una de nuestras investigaciones aquí en Contralínea pues reveló cómo el grupo este que encabeza Claudio X González Guajardo, que de hecho él lo formó, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una suplantación del periodismo de investigación, pues se apropió incluso de un diplomado de periodismo de investigación en el CIDE. ¿Qué te quiero decir con esto? Que 7 generaciones fueron formadas por un oligarca en un ejercicio profesional que debe cuestionar a todo poder. Pero cuando decimos cuestionar a todo poder, debemos empezar por pensar que no solo son los poderes institucionales, sino también los fácticos. Y dentro del poder fáctico, pues está el poder económico. ¿Qué es el poder económico? Pues aquellos que son el 1% de la población, como dice Oxfam en su análisis del poder de la ley del más rico, donde establece que el 1% de la población controla el 95% de los recursos a nivel global y el 99% de la población pues apenas sobrevive, ¿no? En el planeta. Y si tenemos ese panorama donde se impone su ley, por ejemplo, en el caso de COVID-19, para ver quiénes tenían acceso a las medicinas, quiénes no tenían acceso a las medicinas o a las vacunas o a los insumos médicos, si además entendemos que este 1% sigue financiando, por ejemplo, el genocidio en Gaza, y además mintiendo en todas las corporaciones mediáticas del mundo, tratando de ocultar lo inocultable, que es este gran crimen de lesa humanidad que está ocurriendo en nuestras narices. Si tenemos claridad sobre eso, entendemos que esas personas pues no pueden dar clases de periodismo, ¿verdad? Entonces, en México lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Así como se enquista la derecha, por ejemplo, en nuestra máxima casa de estudios, en nuestra alma mater, muy lamentablemente, pues también se enquista dentro de la formación periodística. Entonces, por ejemplo, yo que doy clases de periodismo, pues llegan a séptimo semestre, que yo doy en séptimo semestre, están a un semestre de salir y no saben qué es la ética periodística, o sea, no entienden. Nunca nadie les dijo. Pues ponle que sí, hasta hay una materia que ya llevaron, pero no tienen claridad en eso. ¿Y cómo no van a tener claridad en eso? O sea, no hay manera. ¿Me entiendes? Entonces no solo es una banalización de la profesión al decirte o al querer inculcarte que pues tú vas a ser quien brille y vas a estar en un micrófono y eso no es lo importante es ejercer el derecho humano de los demás, responder a ese derecho humano de los demás que es la información. ¿Y cómo puede una ciudadanía luchar por ese derecho? A veces hay otros que son como más accesibles en la necesidad, ¿no? Cuando hay una lucha por la salud, por la educación,
y a pesar de que hoy sabemos que está este sistema que desinforma, ¿se puede hacer algo? Es que todo va de la mano. O sea, el derecho humano a la información, cuando los pueblos entiendan el poder que tiene, porque además se le debe de ver como una llave, por eso se le llama derecho llave. O sea, tú no puedes saber que tienes derecho humano al agua limpia si no conoces que es parte de los derechos humanos que tenemos todas y todos, que son intrínsecos a nosotros, y entonces no puedes entender que en tu entidad federativa o donde estés residiendo, si forma parte de estos 60 regiones altamente contaminadas, las RESAs, ¿no? O como se le conoce popularmente, los infiernos ambientales, donde la industria ha contaminado tanto aquí en México, en nuestro país, en todos estos circuitos industriales ha contaminado tanto el agua, el aire, la tierra, a los animales, pues entonces no puedes entender por qué tienes cáncer. Ahí te está faltando información. Ese es el valor de la información. Entonces tú tienes que entender no solo que tienes derecho humano al agua limpia, al suelo sano, al aire descontaminado, a una salud integral que además sea gratuita, porque es un derecho humano, porque no es algo privado, no es un servicio. Entonces cuando entendamos que para ejercer todo lo demás y dar todas las batallas posibles necesitamos información, vamos a darle el justo medio a esto. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, que se minimiza, que también se nombra prácticamente todo contenido que sale en la prensa, sea radio, televisión, medios digitales, casi todo se nombra periodismo. Y ahí hay una suplantación de esta labor. Y es una suplantación que les conviene a ellos. Todo el que escribe, todo el que habla en un micrófono se le dice periodista. Pero la mayoría de ellos son violadores al derecho humano a la información y son en realidad tentáculos del poder económico. Pues el día que también tengamos la información suficiente para comprender eso, nos vamos a dar cuenta de cómo son las maquinaciones, pero también si creemos que todo es la teoría de la conspiración, pues estamos un poco atrasados dentro de esta lucha, ¿no? Te agradezco mucho, Nancy, por este espacio, por esta entrevista. Decir eso, que Nancy trabaja en medios públicos, está como conductora en Maciosare, escribe en Contralínea y conduce el programa de la mañana y está en las conferencias de la presidenta, en las conferencias de la mañana. Recalcar eso, Nancy, si quiero, como que al final también la conciencia que tú tienes sobre el ejercicio periodístico viene de un trabajo cotidiano, concreto, ¿no? que parece incansable, pero que al final creo que vale la pena siempre remarcar tu lucha, que parece incansable, porque sí hay que pasar como esas palabras a las otras generaciones para que no, pues sí, como que creo que es una batalla permanente que se tiene que nombrar con la claridad del trabajo de quien se esfuerza pues por un aprendizaje democrático verdaderamente en medios. Así que gracias, Nancy, por Nada este más, espacio. si me permites Claro. decir que yo creo que es fundamental que el periodismo se enseñe desde la conciencia de clase, que sí reconozcamos que hay una lucha de clases que está viva, que nos trasciende, ¿no? Y también que desde el periodismo, o sea, aparte de esta suplantación de la enseñanza y también toda esta neutralidad que quieren imponernos de que nosotros no somos actores políticos, que estamos de fuera, y eso sirve para, pues, de alguna manera, pues, imponer unas formas violentas de apropiarse de los recursos públicos, de los bienes de las naciones. Y por último también decir que es fundamental, sus ideas, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero es fundamental entender que en la mayoría de las revoluciones siempre ha habido periodistas con conciencia de clase. Y para el caso mexicano, pues ahí están los Flores Magón, ¿no? O sea, desde el ámbito periodístico acompañando una revolución mexicana trascendental, ¿no? Otros Flores. Otros Flores, sí.
Entonces, que eso forma parte del despojo de esta profesión, ¿no? O sea, siempre llamarnos a la objetividad primero, ahora la neutralidad, pues es en realidad despojarnos de un papel activo dentro de la lucha por la defensa de los derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la información. Y segundo, también decir pues que hay otros ejemplos, ¿no? Está Naomi Klein, quien se ha ya pues asumido como anticapitalista de forma abierta, y yo también creo que en algún momento se tendrá que discutir si el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, tiene que ser antifascista, anticapitalista, antineoliberal, porque estos son los grandes males de los pueblos, y el periodismo debe contribuir necesariamente a cambiar los grandes males de los pueblos. Entonces no hay otra forma de concebirlo si no es revisando pues cuál es el origen de sus males. O sea, de nada sirve dar la información si nada cambia. O sea, para mí las cosas deben de cambiar. Entonces yo sí veo que el periodismo debe de tener un papel transformador y asumirse como actor político necesariamente, y dentro de una lucha de clases muy específica, sí, como la que estamos viviendo. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias.